¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, cumple nuestro invitado este año 35. 35 de muchas cosas de un camino largo para este estudiante de periodismo que resulta que un día empezó a coquetear con el arbitraje y empezó a ver que la cosa le iba bien y que a lo mejor tenía futuro, hasta el punto de que el periodismo lo ha aparcado, se ha dedicado estrictamente a su carrera arbitral, donde ya lleva muchos años siendo nuestro principal representante del arbitraje salmantino. 9 temporadas en Segunda División B, 7 consecutivas arbitrando playoff, que ahora ya nos contará él, pero es algo que es récord en nuestra comunidad. Estamos hablando, les va a llamar la atención, lo sé, de Alfonso Vicente. Bienvenido, Alfonso. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Se hace raro, ¿no? Se hace raro esto, ¿eh? Se hace extraño por muchos motivos. Primero porque te está entrevistando un amigo tuyo y sobre todo porque son muchos años alejado de los medios de comunicación y concretamente de la televisión. Bueno, es que, a ver, no hay ningún secreto en la ciudad, bueno, todos saben de nuestra amistad y los que no también lo saben, es que hemos sido todo, hemos trabajado juntos, hemos sido profesor y alumno, yo creo que solo nos faltaba esto. Sí, yo creo que era de las poquitas cosas que nos quedaba por hacer y la verdad que cuando me lo comentaste me hizo muchísima ilusión porque es algo que es de esas cositas que dejarás ahí guardadas y dentro de muchos años la volverás a ver y la volverás a ver con mucho cariño. Bueno, cumpliremos los dos como profesionales que somos, ¿no? Cada uno en su papel, yo de entrevistador, como si el que estuviera delante fuera cualquiera, y tú como entrevistado. Totalmente. Eso es seguro. Oye, Alfonso, sé que, bueno, y te agradezco que sé que has hecho un esfuerzo para poder hacer esta entrevista, no es habitual que los árbitros habléis un poco de vuestra profesión en público. ¿Y por qué habláis tan poco los árbitros? Bueno, la teoría dice que los árbitros solo podemos hablar sobre lo que ya hemos hecho o que los medios solo quieren escuchar nuestra opinión sobre cosas que ya hemos hecho. Y desde la federación y desde el comité técnico de árbitros la opinión es que lo único que generaríamos sería más polémica, que no aportaríamos nada o muy poco a lo que es la información. Por lo tanto, para protegernos, el comité marca o establece unos portavoces y nos exime o nos libera de esa responsabilidad de tener que hablar delante de los medios. Es algo que algunos compañeros no comparten, pero bueno, es una norma que acatamos como cualquier otra. ¿Tú crees que eso se entendería mejor si hablarais más, que igual la gente a lo mejor nos juzgaría tan alegremente? Dependiendo del profesional con el que hables, yo creo que no a nivel nacional, yo te diría que en este país el problema que existe, uno de los problemas que existe a nivel mediático, es que la figura del árbitro no está bien entendida desde algunos sectores y que las declaraciones de un árbitro a posteriori en un partido, yo creo que se buscaría más el meter el dedo en la llaga, más que el escuchar cómo se ha sentido el árbitro en ese momento o por qué ha tomado una decisión u otra. Es decir, que no aportaría lo que creemos que podemos aportar. En una familia sin antecedentes, ¿cómo se hace uno árbitro? ¿Por qué? Bueno, pues mi madre tiene una teoría bastante peculiar. Yo, antes de que me interesara el mundo del arbitraje, jugué durante muchos años al fútbol, jugaba de portero. En el Béjar. En el Béjar. Entre otros, vamos. En la Vega también, sí, y en los Agustinos. Sí. Y mi madre, la teoría que tiene es que yo me hice portero porque tenía que encontrar un puesto en el que yo fuera diferente, fuera único. Y cree que el arbitraje va un poco por ahí. Sí que es verdad que cuando yo tenía 12 años, ya en el colegio San Agustín, donde yo estudiaba, organizábamos ligas internas y siempre me llamó la atención el hecho de poder organizar, de poder estar en el medio de todo, de tomar las decisiones, de liderar de alguna manera el juego. Y poco a poco fui profundizando en el tema y llegó una época ya con 16 años, 17, en la cual en Salamanca había poquitos árbitros y se propuso a los clubes de la ciudad que podían aportar jugadores al colectivo y podrían compaginar al mismo tiempo ambas cosas, es decir, jugar y arbitrar. En aquel momento en los Agustinos, el fraile encargado de los deportes, que se llamaba Fabián, me lo propuso porque sabía que a mí me llamaba la atención la idea, probé y no me arrepiento en absoluto de la idea. Mi padre en un primer momento me dijo que ni hablar, que ya me estaba desapuntando de eso, pero mi madre me dijo que no, tú no hagas caso y tú continúa ahí. Y la verdad que ahora, pasando ya 18 años, no me arrepiento en absoluto de la decisión que tomé. Que, por cierto, ¿cómo se prepara a unos padres o una familia pues para que te estén insultando cada día que vas a trabajar? Porque esto es así. Es complicado. En mi caso, mi padre
tardó muchísimo en aceptarlo, muchísimo, porque él me había seguido a todos los campos de Salamanca como padre de jugador y veía cuál era el trato que recibían los árbitros y él decía que no, que eso de que a su hijo lo estuviera insultando constantemente, él no lo aceptaba. Sin embargo, mi madre, que sí que es verdad que tiene una filosofía muy diferente y muy abierta, siempre me decía que cuando yo estuviera en el campo realmente no me insultaban a mí ni insultaban a mi madre, insultaban a la madre del árbitro, pero que a la madre de Alfonso no. Y bueno, pues con ese juego o esa estratagema para eludir el insulto, pues yo nunca tuve especial problema con ello, pero mi madre tampoco. El que tuvo más problema, y de hecho todavía lo sigue teniendo un poco, es mi padre. Pero ellos van a los partidos. No, de hecho prácticamente ni los ven porque, bueno, siempre la crítica está ahí presente y que estén criticando a su hijo, a su primogénito, pues oye, no les entusiasma. Sí que es verdad que mi madre me vino a ver a algún partido, y sobre todo cuando es algún partido importante como un playoff, y siempre recordaré cuando vino a verme a Oviedo, cuando arbitré el Oviedo-Cádiz, que fue quizás el partido más relevante de todos los que he dirigido en mi carrera, y me hizo una especial ilusión porque, bueno, tener a tu madre dentro de 31.000 aficionados que había aquel día en el Carlos Tartiere, pues fue una enorme ilusión para mí. Bueno, siempre me ha sorprendido que a ti los insultos no te afectan lo más mínimo, o sea, que te los tomas casi a broma. Sí, no siempre fue así. Yo recuerdo con los inicios que son bastante duros. De hecho, yo cuando la gente dice qué duro es ser árbitro y que te insulten 3.000, 4.000 personas, yo creo que la parte verdaderamente dura es cuando empiezas, cuando vas a campos en los que tienes 20, 30, 40 aficionados y sí, diferencias... Pues no es lo mismo el insulto oírlo aquí a 1 metro, ¿no?, que oírlo en la fila 30, ¿no? Y que diferencias cada uno de los insultos y quién te lo está diciendo, y en el tono en el que te lo está diciendo, mientras que si estás en un campo, en un estadio con una multitud, lo único que escuchas es ruido. Y sí que es verdad que al principio, pues bueno, te molesta, pero una vez que te acostumbras... Quizás es la parte un poco más soca del arbitraje, que cuanto más está el ambiente en contra de ti, más te creces, y en mi caso es así. De todas maneras, ¿alguna vez no lo habláis más allá de que ya nos afecte, porque entiendo que es una terapia, porque si no sería imposible que hicierais vuestro trabajo, pero alguna vez no lo habláis entre los árbitros? Oye, ¿esto por qué pasa? Es que parece que nos hemos acostumbrado a algo que al final es una muestra de mala educación, creo, ¿no? Es un tema lamentablemente cultural, de los países mediterráneos y concretamente de España y Portugal, sobre todo, también Italia, pero en España está lamentablemente muy extendido, que insultar al árbitro es algo gratuito, da igual la categoría, incluso da igual el deporte. Y entre nosotros, claro que hablamos, nunca llegamos a normalizarlo. Es verdad que algunas veces bromeamos en plan, el otro día en el campo X pues me llamaron de todo y madre mía, me pusieron a caldo. Lo comentamos. Sí que es verdad que cuando lo hablamos en serio, un poco intentando buscar alguna solución o intentando buscar alguna explicación no hay ninguna, simplemente creemos que la gente o algunas personas, que no son todas por suerte, van a desahogarse al campo y creen que sus hijos son futuros Messi o Cristiano Ronaldo, y cuando las cosas no les salen como ellos quieren, tienen que buscar un culpable, y lo más fácil es encontrar o al entrenador o en este caso al árbitro. ¿Qué es lo mejor del arbitraje? Te cambiaría la pregunta por ¿qué es lo peor del arbitraje? Ahora que yo estoy en una categoría muy bonita como es la Segunda División B, te diría que lo peor del arbitraje es arbitrar, y que lo bonito es todo lo que lo rodea, el compañerismo, los viajes, el conocer a futbolistas, entrenadores, gente del mundo del fútbol que te aporta muchísima riqueza en todos los sentidos, sobre todo diferentes puntos de vista, culturales, futbolísticos, incluso personales. El arbitraje me encanta, lo que son los 90 minutos en el campo y todo lo que rodea el previo, el post partido, he de decir que me encanta, pero es verdad que el compañerismo y la amistad que haces en esos viajes, tanto cuando tengo la suerte de ir de cuarto árbitro en Primera y Segunda División como cuando viajo con mis compañeros en Segunda B, eso es lo más enriquecedor del arbitraje. Bueno, hay que decir, hablabas antes de lo que era vivir dentro de categorías más pequeñas, con la gente encima y tal, que tú, diría que casi desgraciadamente como todo, porque yo no sé si hay algún árbitro que no lo haya pasado, has tenido también algún intento de agresión mientras arbitrabas. Sí, lamentablemente sí, por suerte han sido muy contados y tendría que remontarme a muchos años atrás para recordarlo. Pero hubo uno en Santa Marta, en Santa Marta, ¿no? ¿Un jugador que te tiró algo? Y ni siquiera era un partido federado, era un partido de fiestas de Santa Marta, ya en verano, era el mes de junio, julio, y recuerdo que un jugador me tiró un balón, había detenido el juego y me intentó dar un pelotazo,
y yo me quedé al principio un poco bloqueado, en plan, me ha tirado el balón a mí, me ha intentado dar. Tardé 2 o 3 segundos en reaccionar y dije, sí, me ha tirado a dar. Entonces le mostré la tarjeta roja y este jugador enloqueció y se vino a por mí a agredirme. Intentó agredirme, primero con un puñetazo y luego una patada. No me hizo por suerte ninguna lesión, pero me tiró al suelo. Y lo que me sorprende de aquel momento fue que reaccioné con mucha frialdad, porque me levanté y despacio, caminando, me fui del campo, a pesar de que me decían, quédate a arbitrar. Yo, no, quedaos vosotros, yo no estoy aquí para que me agredan. Llegué al vestuario, cogí el teléfono móvil y llamé a la Guardia Civil y denuncié los hechos. Esa fue la última vez que yo recuerdo haber tenido un incidente, digamos, de máxima tensión o en el que viera peligrar mi integridad física. Luego, bueno, insultos verbales, o sea, agresiones verbales o amenazas, pues bueno. ¿En categorías pequeñas se pasa miedo? Sí, pasa miedo. Y, a ver, ahora quizás con la experiencia que te da ya todos los años arbitrados, o bueno, el saber que muchas veces esas amenazas se quedan en simplemente el hecho verbal, hace que le pierdas un poco el miedo, entre comillas, a esas amenazas, pero sí se pasa miedo. Y yo entiendo a compañeros míos que llevan menos tiempo arbitrando que vean peligrar su integridad física cuando van a determinados campos y se encuentran con determinadas situaciones. Lamentablemente estamos muy desprotegidos y estamos a merced de que cualquier loco decida saltar la valla o esperar a que vayamos camino del vestuario para agredirnos, y muchas veces de forma muy cobarde, por la espalda, y cuando ellos están en superioridad y nosotros no podemos hacer nada para defendernos. Cambiamos el tercio. Alfonso, ¿dónde está la clave para ser un buen árbitro? Para ti, ¿qué es ser un buen árbitro? Para mí, un buen árbitro tiene que disfrutar de lo que hace. Para mí es súper importante, tiene que entender el fútbol y amarlo mucho. Te tiene que gustar mucho. A mí, por suerte, me gusta muchísimo el fútbol porque lo practiqué, de hecho lo sigo practicando cuando buenamente puedo, y creo que la clave es entenderlo. Obviamente tener un amplio conocimiento de las reglas de juego, pero una vez que entras al terreno de juego, incluso mucho antes de que llegues al campo en cada partido, prepararlo. Yo tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, de prepararme muy a conciencia a los partidos, de intentar estudiar a los equipos, a los jugadores, a los entrenadores, para que cuando llegue el momento de saltar al campo, yo incluso pueda tratarles por el nombre y pueda llegar a entender de dónde vienen, si vienen de una mala racha, de un arbitraje polémico, de un jugador que viene de una lesión o que viene de una expulsión, intentar llevarlo a mi terreno. Es decir, creo que la psicología es muy importante. Obviamente el tener una buena preparación física, el tener ese componente de suerte, pero sobre todo, para que todo eso fluya, tiene que gustarte mucho arbitrar. Y la relación con los jugadores, has hablado ahora de parte de eso, pero ¿hasta qué punto debe llegar la autoridad? ¿Hasta qué punto tú debes llamar a un jugador por su nombre, como hace mucho, por ejemplo, Mateu? ¿O hasta qué punto debes permitir un diálogo, unas protestas, o no sé, hay árbitros que también a veces contestan a los jugadores, y tú no sé qué, y tú no sé cuál? ¿Cuál es tu idea de relación con los profesionales? Digamos que depende mucho de cada partido, de cada jugador. Es decir, al final cada partido es un universo y tú tienes que prepararte para ese universo. La preparación no te da el éxito, pero sí que te ayuda a alcanzarlo. Yo soy partidario de intentar crear un clima de cordialidad. Cuando digo cordialidad no digo ni colegueo ni que seamos amigos durante 90 minutos, pero que bueno, yo no te voy a hacer la vida imposible y tú intentas no hacerme la vida imposible a mí. Es decir, tú dedícate a jugar y yo me dedico a arbitrar. Y cuando hay alguna situación de conflicto, pues bueno, yo intentaré al menos aportarte el componente humano. Es decir, intentar hacerte ver que yo soy un deportista y que yo estoy aquí para hacer cumplir un reglamento, que no voy a perjudicarte. Si tú le haces entender a un jugador que tú simplemente estás trabajando y que lo único que quieres es que el partido vaya por los mejores cauces posibles, la gran mayoría entiende eso. Y cuando un jugador entiende eso y lo llevas a tu terreno, y como hablando un poco de forma coloquial, te lo has ganado, la mitad del éxito del partido la tienes. Obviamente la otra mitad está en acertar las decisiones importantes. Bueno, he sido testigo de cómo durante todos estos años te ha perseguido la matraca de Mourinho en Riazor. Aquel día donde mandas callar a Mourinho, esto sale en prensa, sale en todas partes, la gente por la calle te pregunta por eso, y ahora, pues que ha pasado el tiempo, me vas a decir a mí qué pasó con Mourinho. Pues creo que lo hemos hablado un montón de veces y se lo he comentado a mucha gente. De hecho, no tengo ningún problema en explicarlo porque es algo que sucede, como quien dice, cada vez que yo tengo que actuar de cuarto árbitro. ¿Qué pasó aquel día? Que era José Mourinho, que era el Real Madrid, y que todo lo que rodea al Real Madrid y concretamente al entrenador portugués pues tiene una relevancia y una trascendencia mediática enorme. Yo
Hay que situar un poco a la gente de que yo venía de la semana anterior de unas pruebas físicas, una concentración en Madrid en la cual nos habían puesto varios vídeos a todos nuestros compañeros y a mí, en los cuales Pep Guardiola y José Mourinho salían en diferentes situaciones en áreas técnicas, un poco llevando la situación al extremo con los cuartos árbitros, incluso con los banquillos rivales, y nos dio la instrucción de que eso no se podía permitir, sobre todo determinadas actitudes de colegueo, de compadreo de estos entrenadores que nos agarraban por el hombro, nos hacían creer que éramos sus amigos para luego poder campar a sus anchas por el área técnica. Pues bueno, yo iba con la lección muy aprendida y al minuto 2 José Mourinho salió del área técnica porque habían hecho una falta a Cristiano Ronaldo y venía a reclamarme la tarjeta amarilla. Me agarró del hombro y yo lo único que le hice fue cogerle la mano, quitármela de por encima y decirle: tú puedes estar ahí, yo estoy aquí y lo que quieras lo hablamos en esta distancia, pero nada de tocar. Y él se quedó muy sorprendido por la situación porque nadie se lo había hecho hasta el momento. Fui yo como pudo ser cualquier otro compañero, en este caso me tocó a mí. A partir de ese momento, claro, ese clima que él quería crear de colegueo y de compadreo se rompió por completo y empezó una discusión, más que discusión, una situación bastante agria, pero una situación agria como se puede vivir con cualquier entrenador. Él me decía, yo le contestaba, yo intentaba mantener orden, él me decía que no estaba siendo educado con sus jugadores, yo le decía que lo único que pretendía era que lo que estaba pasando en los banquillos no se extrapolara al terreno de juego. En aquel momento el árbitro, que era David Fernández Orbalán, árbitro internacional de categoría élite de nuestro fútbol, me dijo incluso que si quería, que iba para allá y que le expulsaba, y yo le dije que no hacía falta, que creía que no era necesario porque la situación no había pasado a mayores. Por suerte al final aunque sé que no yo salí ganador, entre comillas, de aquella situación. Sé que no me vas a decir nombres, pero ¿los hay peores que Mourinho? Yo creo que los hay peores. Yo creo que José Mourinho, y esto es una opinión absolutamente personal, interpreta un papel. Hay otros entrenadores que no interpretan un papel y que verdaderamente buscan dañar al estamento arbitral. Obviamente no voy a decir nombres, pero creo que sí que existen. Igual te digo que hay otros entrenadores que son muy colaborativos y que realmente da gusto trabajar con ellos en un partido. ¿Cuántas peticiones de entrevista tuviste aquel fin de semana? Bueno, ese fin de semana y la semana siguiente. No sabría decirte, pero más de 10 seguro. Pero no os dejan, vamos, no podéis hablar. Es que tampoco creo que hubiera mucho que decir. Vamos, de hecho, a quien me preguntó en aquella ocasión, yo le contesté que lo único que podía decir es que mirase el vídeo y que lo que se viera en el vídeo hablaba por mí mismo, porque era mi respuesta en el campo y fuera de él. Es decir, yo respondo en mi trabajo siguiendo las instrucciones que nos marca el comité técnico. Alfonso, ¿sabes lo que se comenta permanentemente en la calle? Y yo te lo tengo que preguntar. Hay tres corrientes, ¿no? Los del Real Madrid dicen que favorecen siempre al Barça. Los del Barça dicen que las ligas están preparadas para el Madrid. Y los que no son del Real Madrid y del Barça dicen que siempre se favorece al Madrid y al Barça. Y al resto de equipos se les olvida. ¿Es un árbitro cómo lo vive? ¿Y cómo convence al espectador o al aficionado de que no es verdad? Si es que no es verdad. Yo te puedo garantizar desde lo que yo he vivido que es absolutamente falso que haya favoritismos. Sobre todo porque el árbitro de élite, bueno, cualquier árbitro de cualquier categoría, pero el árbitro de élite se juega muchísimo en cada partido como para preocuparse de voy a favorecer o voy a pitar esto, voy a dejar de pitarlo. Se dice que se favorece más al Madrid o al Barça, primero porque los errores arbitrales se ven más en el Madrid y en el Barça porque tienen más seguimiento. Nadie se preocupa de que al Eibar o al Almería en segunda división se les escamotee un penalti por hablar en términos periodísticos. Yo he estado en partidos del Real Madrid, he estado en partidos del Barcelona y cuando hay un error arbitral, el primero que se va fastidiado y muy dolido para casa es el árbitro o el asistente de turno, porque ellos quieren acertar siempre. Y si se equivocan precisamente en un partido de uno de los grandes equipos de España, el dolor o la responsabilidad es mucho mayor, porque saben que eso va a repercutir mucho más en que pueda haber un castigo o unas consecuencias. Por lo tanto, yo niego categóricamente que haya favoritismos, y si los hay, están muy bien disimulados. Otra duda que también hay en la calle. ¿Los árbitros miráis el móvil en el descanso? Bueno, no voy a mentir y yo pues, te voy a decir que sí, que yo te voy a hablar por mí, no voy a hablar por otros compañeros. Correcto. Yo sí que es verdad que cuando sé que hay un partido televisado, lo miro. Que no hay que mirarlo o que no se debería mirar, seguramente también coincido en esa afirmación, pero al final la tentación es inevitable. Sabes que hay gente que te quiere y que está viendo el partido y que te puede dar una opinión de cómo ha sido tal jugada o simplemente cómo lo estás haciendo. E inevitablemente, pues yo, que soy una persona muy curiosa, pues me meto y, oye, ¿qué tal lo estoy haciendo? No, sigue así, que muy bien. Oye, la jugada esta, se ve muy dudosa en la tele.
A mí no me condiciona, a lo mejor hay otros compañeros que les puede condicionar, pero a mí no me condiciona que me digan, pues te has equivocado en este penalti, no voy a salir en la segunda parte a intentar compensar un error cometiendo otro más grande. Bueno, pues simplemente ser consciente, si he acertado para que cuando me llegue algún jugador o algún entrenador, no, ya lo verás por la tele, ya lo he visto por la tele y está bien. Y si es verdad que me he equivocado, pues sí, me he equivocado. Y lo siento, pero oye, somos deportistas, somos humanos y la vida continúa y no puedes estar dándole vueltas a la cabeza a una cosa que ya no tiene ningún remedio y te quedan 45 minutos en los que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Amigos de Alfonso Vicente, no aprovechen esta respuesta para darle la turra ahora a todos los descansos. O sea, que a ver si ahora al pobre le vais a poner el móvil. Alfonso, cada vez hay más árbitros, ¿verdad? Cada vez hay más chicos que quieren ser árbitros. Esto es una cosa que ha crecido, o al menos me lo parece a mí, no sé, exponencialmente, ¿no? ¿O no? No sabría decirte si tenemos ahora más árbitros que nunca, pero sí que es verdad que esto va por rachas. Cuando yo entré había muy poquitos árbitros porque era una época en la que el arbitraje estaba muy mal pagado. No digo que ahora esté bien pagado, pero bueno, estaba aún peor pagado que ahora. Y digamos que ahora, actualmente, para un chavalito joven de 16, 15, 17 años, el meterse árbitro, además de la compensación económica que supone pues arbitrar 2 o 3 partidos en un fin de semana y tener bastante más de dinero que del que te pueden dar de paga tus padres, supone una manera de introducirse en un mundo en el que a lo mejor de primeras te sientes un poco violento porque has pasado de estar en el otro lado de la barrera a estar en el meollo del asunto, pero una vez que lo prueba la gente se da cuenta de que es como una droga, muy adictiva y muy placentera. Puede sonar extraño, pero el arbitrar un partido y el sentirte con el poder de tomar las decisiones y de que de ti depende de que los partidos lleguen a buen término, es una sensación que engancha mucho. Y yo entiendo a los chavales cuando entran y que luego continúan. Bueno, sois la autoridad en el campo, es verdad que sois la autoridad. ¿Consideras que el árbitro es como defienden algunos árbitros, tan importante como el futbolista? Creo que el más importante es el futbolista, sin lugar a dudas. Creo que el árbitro es necesario. Pero al árbitro lo ha hecho necesario el propio fútbol. Al principio, cuando nació el fútbol, no había árbitro. Y llegó un momento en el que los propios futbolistas y el propio universo futbolístico demandó la figura del árbitro porque los jugadores no se ponían de acuerdo a la hora de determinadas situaciones. Creo que es una figura necesaria, pero nunca debe ser el protagonista. Creo que debe ser un canalizador y que simplemente debe dedicarse a decidir lo que es sancionable y lo que no, pero sobre todo permitir que se proteja al futbolista y se proteja al fútbol, lo que es el sentido más filosófico del fútbol, que no se permita a un jugador lesionar a otro, que no se premie al que engaña y que al final pues triunfe el deporte. Tenemos que terminar, Alfonso, pero claro, tengo que preguntarte, después de 9 años en Segunda División B, 7 pitando playoff, ¿cuándo te vamos a ver en Segunda División? Bueno, oye, yo trabajo todos los años en esa línea. Es muy complicado porque somos muchos compañeros, somos 120 árbitros en Segunda B y las plazas de ascenso se limitan a 3, 4 cada año. El comité tiene una difícil papeleta porque el nivel de la Segunda B es muy alto y aunque sí que es verdad que en mi caso la evolución es muy buena y las temporadas, sobre todo las últimas, han sido muy buenas. Tantos años pitando playoff, te decía al principio, creo que en Castilla y León no ha habido nadie que lo ha hecho, ¿no? Si no me falla la memoria o vamos, los registros que he consultado, creo que soy el árbitro que más fases de ascenso de manera consecutiva ha dirigido. Y bueno, tengo todavía el reto de llegar a las 10, que es el récord nacional, que está en posesión de un compañero además amigo cántabro. Bueno, casi mejor que no llegues a las 10. Ojalá que no llegas a las 10, eso querría decir que probablemente estuviera en una categoría superior, pero como te decía es muy complicado porque la papeleta que tiene el comité es muy difícil y muchas veces tiene que tener, además de los méritos deportivos, otra serie de condicionantes que hay que respetar y hay que entender. ¿Al periodismo volverás o no? Nunca le he cerrado la puerta y es algo que me apasiona, por lo tanto nunca se sabe, pero sí que me gustaría algún día volver. Bueno, pues acabamos como acabamos aquel Salamanca en juego, ¿te acuerdas? Que aquí como para olvidarlo. Aquella etapa, qué gran programa, ¿eh? Qué gran programa. ¿Cómo lo echamos de menos? Qué recuerdos. Muy bonita etapa, sí señor. ¿Verdad? Pues había que acabar de esa manera. Alfonso, un gran placer, amigo mío. El placer ha sido mío, Alberto. Sabes que te deseo mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Te la desearé todavía más en persona cuando se corten estas cámaras, que ya es ahora mismo. Así que nada, la próxima semana más de tú a tú. Es un privilegio, ¿eh? Pocos árbitros pueden hablar y hemos conocido muchas cosas del mundo del arbitraje. Adiós, hasta la próxima.